Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Eliana, mejor conocida como La Musulmana. Hoy tocaremos varios temas. Uno de ellos, una pregunta que me hacen muchísimo, ¿quién es Alá? Otro, la divinidad de Jesús o si creemos en Jesús. Y por último, un poquito de lo que pienso sobre las religiones. En el transcurso de mi canal, indagaré con más detalles en estos temas, pero eso es simplemente como quien dice baby steps, para que conozcan un poquito sobre el Corán y de mis creencias. Algo tan sencillo como saber quién es Allah para muchas personas puede ser algo muy confuso, ya que nunca han escuchado el nombre Allah. Para mejor entendimiento, vamos a leer este comentario que me hizo Andrés Cortés. Hola, Dios te bendiga. Debes saber que toda religión monoteísta o politeísta fuera de Yahvé es idolatría. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro fuera de mí. No hay Dios. Él hace una cita de la Biblia, de Isaías 45:5. Hola Andrés, espero que tú y tu familia estén bien. En el comentario que dices que Yahvé es el único Dios, estoy 100% de acuerdo contigo. Porque el Corán dice, Alá atestigua y con él los ángeles y los dotados de conocimiento, que no existe más divinidad más que él. En lo que no estoy de acuerdo es que dices que es el único nombre de Dios, porque no lo es. Le podrán llamar Dios en español, God en inglés, Allah en árabe, Yahvé en hebreo, pero es el mismo Dios, único, el creador de los cielos y la tierra. Pero muchas personas se pueden confundir en los distintos idiomas que se puede decir Dios, pero todos son válidos. Aunque muchos piensen que son distintos dioses, no es así, es el mismo. Todos los mejores nombres son para Él, el compasivo, el misericordioso, el grandioso, y en todos los idiomas del mundo. No le puedes decir a una persona de habla inglés que God no es Dios. En serio. Vamos a continuar leyendo la segunda parte del comentario de Andrés, que dice, Yahvé es el autor de la Biblia, el que mandó a todos los verdaderos profetas y les reveló el Evangelio, que es el mensaje de salvación que está en toda la Biblia, desde el principio al final, que primeramente fue anunciado a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Dios advierte en el Evangelio que la humanidad solo puede salvarse a través del Mesías, el cual pagaría con su propia sangre el precio por el pecado. Ese Mesías sería Jesús, y si te rindes a Él y crees en su verdadero mensaje, serás salva. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Andrés nuevamente hizo otra cita de la Biblia de Juan 11, 25 y 26. Su comentario concluye, créele y serás salva. Dios te bendiga y te llene de su luz, a ti y a tu casa. Un abrazo. Muchas gracias, Andrés. Muchas bendiciones para ti y para tu familia también. Pero Andrés, debo decirte que es muy contradictorio lo que dices en tu comentario, porque aclamas adorar solo a Dios, pero luego dices que la humanidad solamente sería salva a través del Mesías, o sea, Jesús. ¿Y Dios no te puede ayudar a ser salvo? Qué bueno que en tu comentario mencionas que todos los profetas son enviados por Dios. ¿Cuál es la obsesión con Jesús? Él también es un profeta enviado por Dios. No sé si es el hecho de que Jesús no haya tenido padre que ha hecho que la humanidad haya caído en idolatría hacia Jesús, adorándolo como un Dios. Siento mucho que esas son las pruebas de Dios en las cuales la humanidad sigue fallando, idolatrando a la creación de Dios. También mencionas que el Mesías pagó con su propia sangre nuestros pecados. Y si fuera así, ¿qué? ¿Estamos libres de pecado? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida?
Eso no hace sentido. Tú mismo dices en tu comentario de que solo existe un Dios. Esperaría que solamente a Él adoraras. ¿No piensas que si los profetas son mensajeros que Dios envía, o sea, su creación, por qué hay que rendirse ante ellos o ante Jesús en adoración? Lo que puedo concluir con tu comentario es que si adoras a Jesús y adoras a Dios, tienes dos dioses. Eso te hace politeísta, no eres monoteísta. Y a mi entendimiento le estás faltando al primer mandamiento. En la Biblia dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Le preguntaron a Jesús en Mateo 22, del 36 al 37, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A pesar de que las traducciones de hoy en día han sido manipuladas por hombres, podemos ver, tanto como en el Corán, en la Biblia también existe el mismo mensaje de adorar a un solo Dios. Ese es el mensaje del Corán, su última revelación, de solo adorarlo a Él, el único Dios. Todas las alabanzas son para Él. Si aún estás con dudas, te pregunto, ¿cuáles son tus motivos para adorar a su creación? Jesús es parte de su creación. Jesús no creó, Jesús fue creado. Jesús fue un mensajero de Dios de carne y hueso, creado por el Creador del universo. Una pregunta que no me puedo quedar sin responder es que si Jesús es el Hijo de Dios. Exaltado sea Dios de todo lo que lo asocian. Dios siempre ha existido por toda la eternidad. ¿Por qué y para qué va a necesitar un hijo? Él es perfecto e inigualable. No necesita un hijo para ser Dios, para ser perfecto. Y si la gente lo piensa así porque Jesús no tiene padre, pues Adán y Eva no tuvieron ni padre ni madre. Entonces, ¿qué son? Nada, son simplemente su creación. Dios así lo quiso y así lo hizo. Porque todo lo que Él se propone, lo hace como Él quiere. Todos nosotros somos parte de la creación de Dios. Tú y yo, Adán y Eva, los profetas, los ángeles y todo lo que existe. ¿Sabes cuál es el peor pecado que existe? El cual nunca sería perdonado. Adorar a cualquier otro ser que no sea Él, el creador de todo. Siendo Él el creador de todo, es el único que merece todas las alabanzas. El peor pecado es alabar, adorar cualquier otro ser que no sea Dios. En varias partes del Corán, Dios nos dice que Él es único y obviamente que no tiene hijos. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Esto significa, lo voy a leer en inglés, en español. Señora, que me lo sé en inglés. Di, Él es Dios uno, Dios el absoluto, no engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. El Corán, Al-Ikhlas, del 1 al 4, que viene siendo el capítulo que habla sobre el monoteísmo puro. Incluso el mismo Jesús nunca clamó tal divinidad. Vamos a leer Lucas 18:19. Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. No quiere decir que Jesús no sea bueno, simplemente que quizás Él quiso decir, ni me compares con Dios. Yo no me asemejo en nada a Él. Él es perfecto, Él es puro. Por eso les digo que hay que tener mucha precaución con las traducciones, porque con el tiempo han perdido su esencia del mensaje correcto. Entre tantas traducciones, como les estaba diciendo, quizás se perdió el mensaje exactamente como iba, pero más o menos la esencia, como en el Corán dice tal cosa, podemos confirmar que eso es lo que quiere decir. No se le asemeja en nada. Quizás fue algo así más como que el único puro, el único perfecto es Dios. Quizás la palabra no fuera bueno exactamente, pero como es una traducción y no es el idioma originalmente, como pude leer del Corán, original como viene, entonces nunca sabremos. Como podemos ver, el mensaje tanto en el Corán como en la Biblia es el mismo, de adorar a un solo Dios. Lo que sucede es que Satanás se ha encargado de desviar a las personas en religiones, a dividirlos en religiones
y a creer cosas que no son para desviarlo del camino correcto, que es de adorar a un solo Dios. No me voy a cansar de decirlo. Personalmente yo no creo en religiones, porque eso mismo hacen las religiones, dividirnos y desviarnos de la vía recta, impidiéndonos construir esa conexión verdadera con Dios. Se preguntarán, ¿en serio musulmana? ¿Y no dije que ser musulmana es una religión? ¿Serio? Pues no, no lo es. Pero sí, desafortunadamente, muchas personas llevan el Islam como una religión. Incluso yo misma lo hacía cuando no tenía el conocimiento con el que Dios ahora me ha bendecido. Permítanme y les explico la diferencia. La palabra árabe, salam, significa paz. De la misma deriva la palabra Islam. Su mejor traducción al español sería como sumisión, que en el contexto del Corán sería sumisión a Dios, someterse a Dios, donde también viene la palabra muslim o en plural muslimun, que se traduciría como musulmán, que significa el que se somete. Pero la mayoría de personas piensan que uno debe de convertirse o revertirse a una religión llamada Islam. Pero en realidad cuando el Corán se refiere al Islam, se refiere a una autoentrega, a una sumisión a Dios, no una religión. En ninguna parte del Corán habla de religión. Din al-Islam se refiere al modo de vida que uno debe de adoptar para someterse a Dios, para cumplir con la ley divina que abarca carácter, creencias y hechos. Cogieron un mandato de Dios que fue someterse y nombraron una religión. No tan grave como lo de los cristianos, que también nombraron el cristianismo después de Cristo. Digo esto con todo el respeto del mundo, simplemente dándole a entender cuál es mi creencia. Le pongo el ejemplo del sobre cuando uno envía una carta. Se han enfocado más en el sobre y en el mensajero que en el mensaje y el creador del mensaje. En vez de crear una verdadera conexión con Dios y entender que Él es único. En conclusión, ser musulmán solo significa someterse a Dios, vivir una vida para Dios, adoptar un carácter y hacer hechos que sean en alabanza a ese Dios. Vivir como musulmán es vivir sometidos a los mandatos de Dios. Asimismo, como personas pueden confundir el nombre Yahvé como el único nombre de Dios o Allah como el único nombre de Dios, que no es así. De la misma manera, las personas pueden confundir ser musulmán como ser parte de una religión, pero no. Ser musulmán es vivir sometidos a los mandatos de Dios. Ser musulmán es vivir en sumisión a Dios. Respondiendo a otra pregunta que me hacen mucho, musulmana, ¿cómo puedo ser musulmán? Quien quiera puede ser musulmán. Si vives una vida en obediencia al único Dios verdadero, te felicito, ya eres musulmán. Quiero concluir este tema con una cita de Said Mirza de su libro titulado Will You Not Reason, que dice: la humanidad ha sido sometida por dos instituciones, la religión y el Estado. La religión deriva su poder del temor de Dios y el Estado deriva su poder del temor de los hombres. Los hombres que controlan y dirigen estas instituciones son maquinadores. Ellos planean separarnos de Dios y de nuestra razón dada por Dios. Hemos sido llevados del servicio de Dios a la idolatría. Por eso les digo que solamente apartándonos de toda religión y creando esa conexión única con Dios es que Él nos guiará con su mensaje en su última revelación sagrada, lo cual es el Corán. Solo así Él nos guiará en la vía recta. Espero que Dios aclare sus mentes y sus corazones a la verdad, que nos guíe a todos a su verdad, que solo a Él debemos de adorar. Le pido a Dios que los recompense y que los llene de conocimiento por tomar de su tiempo para aprender de Él. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Yeah.